Hubo un tiempo en que Viena latía al compás de 3 tiempos. 1, 2, 3. Era el compás del vals. Rondaba la década de 1820, y mientras Europa buscaba orden, en los salones de la capital imperial las parejas giraban sin cesar. Y en medio de ese torbellino apareció un apellido destinado a marcar la historia: Strauss. Pero esta no es solo una historia de música. Es una historia de herencia, miedo y rebeldía. Johann Strauss padre nació en 1804. Su infancia estuvo marcada por la pérdida y la pobreza. La música no fue un capricho, fue supervivencia. Aprendió violín. Aprendió disciplina. Aprendió que el talento no basta sin resistencia. En 1825 fundó su propia orquesta. Ensayos rigurosos. Giras interminables por Alemania, Francia, Inglaterra. No era solo músico. Era empresario, director, estratega. El vals empezaba a sonar en toda Europa. Antes de continuar, detengámonos un momento. ¿Qué es exactamente un vals? Un vals es una danza en compás de 3 tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El primer tiempo es fuerte. Los otros 2 son más ligeros. Ese patrón crea una sensación de giro constante, como si la música misma estuviera dando vueltas. Pero el vals vienés no es solo ritmo. Suele comenzar con una introducción orquestal. Luego encadena varios pequeños valses diferentes, cada uno con su propia melodía. Y al final, regresa el tema principal, como si cerrara el círculo del baile. Es música pensada para abrazar y girar, para perder el equilibrio, sin caer. Y en el siglo XIX, dominar el vals era dominar el corazón de Viena. En 1848 compuso una obra que lo convertiría en símbolo del imperio. Marcha Radetzky. Un ritmo firme, marcial, enérgico. No era un vals delicado. Era celebración colectiva. Hasta hoy, el público la acompaña con palmas cada año nuevo en Viena. El padre había alcanzado el reconocimiento oficial. Pero Strauss padre no fue solo una marcha. Compuso más de 250 obras de baile. Entre ellas, Ecos del Rin, un vals de atmósfera romántica, inspirado en el Rin. El vals parisino, elegante, cosmopolita, pensado para conquistar público internacional. Su estilo era claro, directo, eficaz. El vals aún era música de baile. Y él era su rey. Pero el brillo ocultaba esfuerzo, viajes agotadores, competencia feroz, inseguridad constante. Strauss padre sabía que el éxito podía desaparecer, y por eso tomó una decisión. Johann Strauss hijo nació el mismo año en que su padre fundaba su orquesta. Desde la cuna escuchó violines, ensayos, ritmos de 3 tiempos. La música era su idioma natural. Pero su padre no quería que fuera músico. Quería que estudiara comercio, que tuviera una vida estable, que no dependiera del aplauso. El hombre que había conquistado Europa no quería que su hijo pisara ese escenario. Su madre vio la vocación.
Mientras el padre viajaba, el joven Johann estudiaba violín en secreto. Aprendía armonía. Escribía pequeñas piezas. Cada nota era un acto de valentía. Con solo 19 años formó su propia orquesta. Viena se quedó en silencio. Había dos Strauss, padre e hijo, en la misma ciudad, en el mismo negocio. Tocaban en salas rivales. La prensa comparaba estilos. El público elegía favorito. Algunos defendían la autoridad del padre. Otros celebraban la frescura del hijo. Era música, pero también duelo. El padre mantenía el vals estructurado, firme, con energía rítmica clara. Su música estaba pensada para bailar. Precisión, orden, elegancia funcional. El hijo comenzó a ampliar la forma. Introducciones más largas. Contrastes más dramáticos. Orquestación más rica. El vals dejaba de ser solo acompañamiento. Se convertía en poema sinfónico en miniatura. En 1867 estrenó una obra que lo cambiaría todo. El Danubio Azul. Una introducción casi soñadora. Y luego el vals más famoso del mundo. No era solo música para bailar. Era identidad vienesa convertida en sonido. En Cuentos de los bosques de Viena, el hijo añadió incluso cítara. Evocaba naturaleza, tradición popular, paisaje sonoro. El vals ahora contaba historias. Con el vals del emperador, la música alcanzó majestuosidad diplomática. Era brillo imperial. Era sofisticación. El hijo ya no competía con su padre. Competía con la historia. Y cuando escribió la opereta El murciélago, demostró que dominaba también el teatro musical. Humor, ironía, energía escénica. El hijo había superado el territorio del baile. En 1849, Strauss padre murió. No hubo reconciliación profunda. Solo silencio. El hijo heredó la orquesta, pero no la paz. Siempre sería comparado. Siempre habría quien dijera: el padre fue el verdadero. Cada éxito era una defensa invisible. ¿Quién tenía razón? ¿El padre que conocía el sacrificio? ¿O el hijo que siguió su llamado interior? Sin el padre, el vals no habría conquistado Europa. Sin el hijo, no habría trascendido como arte universal. No eran enemigos históricos. Eran etapas de una misma transformación. Hoy, cada año nuevo en Viena, suenan ambas músicas. La marcha Radetzky, el Danubio Azul, palmas y emoción, padre e hijo. Dos generaciones, un mismo apellido, un mismo compás de tres tiempos.
Porque la música no es solo belleza. También es herencia. Es lucha. Es identidad. Y a veces, el conflicto se convierte en inmortalidad.